hablamos de que en la Iglesia hay este doble sacerdocio, sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial. El sacerdocio común que nace de nuestro bautismo, de nuestra inserción con Cristo. Hace un sacerdocio de cara al pueblo de Dios. En cambio, el sacerdocio ministerial es un sacerdocio de cara al pueblo de Dios. El sacerdocio común es de cara al mundo, perdón. El sacerdocio común de cara al mundo, el sacerdocio ministerial de cara al pueblo de Dios, a la Iglesia. Y hablamos también de que esta doctrina se hace eminentemente práctica en los cónyuges cristianos que constituyen la llamada iglesia doméstica, la familia cristiana. Estuvimos hablando de la importancia de la familia cristiana en la pequeña iglesia doméstica. Y hoy continuamos con esta audiencia del 11 de agosto de 1976 del Papa San Pablo VI. Dice así el Papa: la Iglesia es una sociedad exclusiva y perenne. Una pequeña iglesia, la pequeña iglesia, un elemento de la construcción de la única y universal iglesia. Está hablando el Papa de la familia cristiana, que es una pequeña iglesia doméstica, donde el esposo hace cabeza del hogar, hace presente a Cristo cabeza en la pequeña iglesia doméstica, con la esposa, los hijos, la transmisión de la fe a los hijos, etc. Y San Pablo VI, el Papa, ponía el ejemplo de Áquila y Priscila, aquel matrimonio que seguía a San Pablo en la evangelización. Incluso San Pablo se quedó a vivir con ellos algún tiempo en el trabajo ordinario. El Papa invita a cuidar esta pequeña iglesia doméstica, tan descuidada. ¿Cómo? ¿Qué dice el Papa? Primero, tener el honor de la oración colectiva en vuestras casas. La oración colectiva en vuestras casas. Hay muchas comunidades ya que lo hacen. ¿Cómo? Por ejemplo, el domingo por la mañana, los laudes, día de descanso, el domingo, día del Señor. Entonces también se le da ocasión a los niños de que se levante un poco más tarde, porque es el día de descanso. Día de descanso no es una frase bonita, es también, el cuerpo también necesita a veces un poco más de descanso, romper un poco el ritmo ese de todas las mañanas, levantarse a las 5 de la mañana, a las 6, ¿no? Ese domingo pueden levantarse también los hijos un poco más tarde, prepararles un buen desayuno que les gusta a los niños. Y después, ánimo a la transmisión de la fe, la oración de los laudes. Hay muchas familias, muchas comunidades que lo hacen. Venga, niños, vamos a preparar la mesa. El papá tiene que motivar, incentivar, animar. La mamá también, con el gusto, con una buena comida, un buen desayuno para los niños que les guste. El caldo de bola, o yo qué sé yo, o los patacones fritos con no sé qué. Bueno. Y después, ánimo, los niños, a preparar la mesa, un mantel blanco, si es posible, con un signo, una cruz, si es posible, unas flores. O sea, crear un ambiente festivo, es domingo, el día del Señor. Y luego leer los salmos de laude. Y ya el niño que tiene 9 años, venga hijo, tú lee este salmo primero, y va leyendo despacito. Luego otro lee el salmo segundo, salmo tercero, la lectura breve.
Y el padre da una pequeña catequesis, explica a los hijos también, leyendo un trozo del Evangelio, ¿qué te ha dicho a ti esta palabra? ¿Qué significa para tu vida este Evangelio? Y a lo mejor los niños hablan, no hablan, depende. Entonces se le puede preguntar a los niños, ¿qué tal tu relación con tu mamá, con papá? ¿Obedeces? ¿Qué tal la relación con tus hermanitos? ¿Les ayudas? ¿Juegan juntos o se pelean? Sí, esta semana no hemos peleado. Bueno, pues pídanse perdón. Entonces, es un momento oportuno también para que el papá pues invite a los hijos a pedirse perdón. A ver cómo han vivido la semana. Han obedecido también a los maestros, a los profesores, le han respetado en clase, o a los compañeritos. ¿Habéis practicado el bullying? El golpearle a otros o burlarse de otros chicos, de otros niños más pequeños o más indefensos. Y ahí el papá tiene que hablar seriamente. Hijo, si eso lo has hecho, tienes que pedir perdón a tu compañerito de escuela. No lo hagas más, hijo. Es de los peores pecados que existen en el mundo. El pecado del desprecio, de la burla, del bullying, del golpearle al otro, etc. No, jamás, no se te ocurra más hacer eso. Pide perdón, si no tendremos que hablar con la maestra, con la profesora, con la directora, para que también allí en el colegio te den un castigo para tu bien, porque eso no se puede permitir. Y así, luego los hijos pues hacen peticiones, piden por papá, por mamá, por el abuelito, por los vecinos, por lo que sea, por el mundo, por la iglesia, por el papa, piden, los niños piden, Dios escucha bien, con mucha alegría, la palabra de los niños, la petición de los niños. Entonces el Papa Pablo VI, San Pablo VI, se pregunta, ¿enseñáis a vuestros hijos las oraciones cristianas? A ver, todos juntos, ahora a rezar el Padre Nuestro. Y así, todos juntos, no como un examen. A ver, apréndete el Padre Nuestro y dímelo. Pues el niño se pone nervioso, ¿no? El niño, desde los 3 o 4 años, pequeñito, ve como los padres levantan las manos y rezan el Padre Nuestro. Y el niño lo va aprendiendo. No hay que hacerle un examen, que a lo mejor el niño se pone nervioso y cambia las palabras, ¿no? Lo va aprendiendo espontáneamente, viendo a los padres rezar el Padre Nuestro. También los hijos lo rezan, o el Ave María. También a los niños, en relación con los sacerdotes, con la parroquia, ¿les preparáis a los sacramentos? Se pregunta el Papa. ¿Les preparáis a los sacramentos de bautismo, primera comunión, a las confesiones, que vayan a confesarse regularmente con el sacerdote, la confirmación, etcétera? ¿Le vais preparando? Si el abuelito está enfermo, o el vecino, el amigo, el hermano de comunidad, preparéis a los niños a pensar en Cristo sufriente, visitar los enfermos, etcétera. Bueno, hasta aquí, ahí acabamos la audiencia esta del 11 de agosto de 1976. Hoy vamos a ir viendo otra audiencia, cada semana, cada miércoles. Se trata de la audiencia del 18 de agosto de 1976, del Papa San Pablo VI. Hemos titulado así este programa con una expresión del Papa San Pablo VI, la Iglesia, el edificio divino. Edificio divino, ¿por qué? Porque Cristo le dijo a San Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Todas estas catequesis que va haciendo el Papa Pablo VI,
gira en torno a esta frase, construir la iglesia, pero teniendo de fondo que el que construye la iglesia es Jesucristo. Yo construiré mi iglesia. Y que nosotros somos colaboradores de Dios en esta construcción de la iglesia. Pero el que construye es Cristo. Yo edificaré, dice el Señor. Porque la iglesia no puede ser una construcción humana, una idea humana, un proyecto humano, no. Viene del cielo. Pentecostés viene del cielo, el don del Espíritu Santo, que hace de unos apóstoles cobardes, llenos de miedo, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos, hace de ellos la iglesia de Cristo, enviándoles el Espíritu Santo. Bueno, continuamos con esta audiencia del 18 de agosto de 1976, ya hace algunos años, casi 50 años, pero que tiene una actualidad maravillosa. Es la palabra del magisterio de la Iglesia, de un Papa santo, San Pablo VI. Dice así, se pregunta el Papa, ¿pero qué es la Iglesia? La Iglesia, tú a lo mejor puedes decir, pues la Iglesia, claro, allí en mi barrio, en mi pueblo, en mi ciudad, donde yo vivo, pues la iglesia sí, es un edificio que tiene una cruz grande, tiene al lado un campanario y tiene, si entras, pues ves un confesionario o dos allí, donde el sacerdote se confiesa, y hay unas bancas y al fondo pues está un crucifijo, el cuadro de la imagen de la Virgen María, y allí está el sagrario para ir a rezar. Entonces, para muchos, esa es la iglesia. En cambio, San Pablo VI dice otra cosa. Sí, esa es la iglesia, esos son elementos para constituir la iglesia. El campanario, las bancas, los confesionarios, sí, son elementos para constituir la iglesia. Pero, ¿qué es la iglesia? Se pregunta el Papa San Pablo VI y responde, la iglesia es una comunión de personas, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, ricos y pobres, una comunión de personas, donde ahí se visibiliza lo que quería Cristo, el amor y la unidad. Amaos como yo os he amado, para que el mundo crea que soy el enviado del Padre. Amaos, no dice burlaros, maltrataros, despreciaos, no, dice amaos, amaos unos a otros. Esta es la iglesia, una comunión y la unidad, son uno, Padre, yo en ti, tú en mí, yo en ellos. Como tú estás en mí, yo en ti, así estoy en ellos, en los discípulos, para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, el amor y la unidad. Esta es la iglesia. Una comunión de personas que se aman y que son uno, perfectamente uno. Pero ¿de qué amor estamos hablando? Porque también en la televisión, en la radio, en los medios, internet, tanto se habla del amor, amor. ¿Pero qué es el amor? El amor no es una pasión, no es la lujuria, el eros, no. El amor que está hablando aquí Cristo es el amor como yo os he amado. Amaos como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Cristo? Pues Cristo nos amó cuando éramos enemigos suyos, éramos malvados, éramos egoístas. Dice San Pablo, esta es la prueba de que Dios nos ama, que nosotros siendo pecadores, Él dio su sangre por nosotros. Siendo nosotros egoístas, que hemos maltratado, que hemos pecado de mil formas,
Cristo nos ha amado. Murió por nosotros cuando éramos pecadores. No esperó Cristo a que fuéramos buenos para amarnos. No. Él nos amó primero, en palabras de San Juan, y dio su vida por nosotros. Este es el amor. Amor al enemigo, porque amar a los que te aman, eso también lo hacen las prostitutas. Y si solamente saludáis a vuestros hermanos, eso también lo hacen los publicanos. Vosotros sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. ¿Y por qué es perfecto nuestro Padre Celestial? Porque hace llover sobre buenos y malos. Hace salir el sol sobre justos e injustos. Por eso Dios es perfecto. Porque ama sin pedir nada a cambio. Ama al enemigo. Dios a ese que está adulterando, que está robando, no le niega el sol, que se muera de frío. No le niega la lluvia, que se muera de sed. No le doy agua. Eso es una mentalidad pagana, una mentalidad del mundo. Ojo por ojo, diente por diente. O sea, Dios no es así. Dios es amor. Y nos ama gratuitamente. Entonces dice Cristo, si ustedes visibilizan en una comunidad este amor como yo os he amado, o sea, Cristo nos amó cargando con nuestro pecado. Entonces, si nos amamos así, cargando con el pecado del otro, estamos haciendo presente el amor de Cristo y todos creerán que somos discípulos de Cristo. Si se da el amor, en la iglesia primitiva, decía Tertuliano, que los paganos decían, mirad cómo los cristianos se aman, mirad cómo se aman. O sea, era llamativo el amor que se tenían los cristianos. Se amaban, se ayudaban, se perdonaban. Entonces, para San Pablo VI, esta es la iglesia. Una comunión de personas. Una comunión de personas. Pero personas de todo tipo, no un grupo juvenil que son todos jovencitos y todos tocando la guitarra y tonteando y luego se va uno para allá, otro para acá, desaparece. No es, la iglesia no es un grupo juvenil. La iglesia es una comunión de personas, jóvenes y adultos. Ricos y pobres, analfabetos y profesionales. Se dan todas las clases sociales. El neurótico y el menos neurótico, el más enfermo, todos. En la comunidad está representada todo lo que es la sociedad. Para que todo hombre tenga esperanza viendo, pues sí, esa persona, mira cómo ha dejado el pecado. ¿Y por qué yo no? Leía San Ignacio de Loyola, leía la vida Flos Santorum, la vida, la flor de los santos. San Ignacio de Loyola, estando en su tierra, al norte de España, Guipúzcoa, en su pueblo, había sido herido en la guerra, y leía la vida de San Francisco de Asís, leía la vida de Santo Domingo de Guzmán, y se decía, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? Si Dios hizo esto en estas personas, ¿por qué no las puede hacer en mí? Así es. Entonces, el mundo que vive lejos de Dios, en el pecado, si ve unas personas como tú y como yo, que Dios ha obrado en ellas, dice, oye, esa persona ha dejado el trago, esa persona ha dejado el adulterio, esa persona estaba siempre en la gallera, descuidaba a sus hijos, se iba siempre a la gallera y venía borracho a casa. Y ahora va con su esposa a la iglesia. ¿Y por qué no puede pasar lo mismo conmigo, en mi familia? Por eso la iglesia es una comunión que es luz para el mundo. Por eso soy la luz del mundo. De forma que el mundo, viendo
a la iglesia, viendo cómo se aman, cómo han sido liberados del pecado por Cristo, y viendo que son uno, perfectamente uno, la unidad, el amor y la unidad. O sea, son uno porque las diferencias sociales no prevalecen, prevalece el amor de Cristo. Aunque uno sea de Melec, otro del Barcelona, otro así. O sea, no, eso no destruye, porque no está el fanatismo, la idolatría, sino es una simple recreación. Ya para un cristiano, el deporte se ha quedado como una simple recreación, algún ratito, un poco de deporte, pero lo esencial es la iglesia, la escucha de la palabra de Dios, la Eucaristía, la comunidad de hermanos que visibilizan este amor y esta unidad. Y el amor y la unidad que hay entre ellos es más fuerte que todas las diferencias sociales de dinero, de cultura, de deporte. Todo eso queda supeditado, queda muy bajo, porque lo importante es la nueva creación, Cristo, el hombre nuevo que está apareciendo ahí. Se han despojado todos del hombre viejo, de sus manías, de sus proyectos, de sus ambiciones, de sus vicios, esclavitudes, de pecado, y liberados por Cristo son una comunión de hermanos, que se aman, como Cristo nos amó. Y son uno, y así el mundo creerá. Entonces, para el Papa San Pablo VI, la Iglesia es una comunión de personas que visibilizan el amor, amaos como yo os he amado, y la unidad, sean uno, como el Padre y yo somos uno, yo en ellos, para que sean uno, perfectamente uno, y el mundo crea. Porque si la Iglesia lo que se da es las divisiones, los chismes, los rencores, los odios, las venganzas, las ambiciones, entonces ahí no hay, esa no es la Iglesia de Cristo, o es una iglesia enferma, que necesita la conversión. Si se da eso, es una iglesia enferma, necesita curarse, que todos se confiesen, hacer una celebración penitencial y privadamente cada miembro de la iglesia que se confiese con un sacerdote, se arrepienta, se pidan perdón entre ellos también, para que se dé la comunión, porque esta es la luz para el mundo. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal no sala, está insípida, no vale para nada, la tiran fuera, la pisan los hombres, como hoy está pasando, ¿no? Los hombres pisan la iglesia, la pisan. Ese cura es pedófilo, ese cura está con mujeres, no, ese cura es muy bravo, siempre está bravo gritando, no, ese cura siempre está pidiendo dinero, es un esclavo del dinero, no sé qué. Entonces la gente pisa, dice, si la sal no sala, si está desvirtuada, no sirve para nada. La tiran fuera, dice el Evangelio. La sal que no sala, que se ha quedado desvirtuada, la tiran fuera a la tierra, a la calle, y la pisan los hombres. Los hombres van pisando la iglesia, hablando mal, despreciando, burlándose de lo que hace la iglesia. Qué triste iglesia así, ¿no? Por eso, hermanos, convirtámonos. Estamos llamados a ser luz para el mundo, sal de la tierra, fermento. Pero ¿cómo seremos eso? Viviendo en comunidad, una comunión, donde si ha habido ofensas, se han pedido perdón. Donde uno sirve al otro, como dice la regla de San Agustín, lo importante en la vida en comunidad es el otro. Lo del otro tiene prioridad sobre mí, sobre mis cosas, sobre el egoísmo. Dice, continúa el Papa San Pablo VI, que la Iglesia es una sociedad sui generis, humana, sí, formada por hombres y mujeres, pero animada por el Espíritu Santo.
es una sociedad sui generis, a su modo, porque no es esa cooperativa de transportistas o la comunidad la asociación de vecinos que se juntan para arreglar el pavimento o reparar el parque que está dañado. No. La iglesia no es una cosa humana. Sí, está formada por hombres y mujeres, pero animada por el Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver en el cenáculo. Esos hombres, los apóstoles, sí, es verdad, que han negado a Cristo, que lo han traicionado, que lo han abandonado, que lo han dejado solo en el momento de la prueba, que son egoístas, que están llenos de miedo. Como si han matado al Maestro en la cruz, también nos van a matar a nosotros. Entonces tenían las puertas cerradas, miedo a los judíos, una iglesia miedosa, pero atentos, una iglesia que ora, que pide a Dios y viene sobre ellos el Espíritu Santo y les da una naturaleza nueva, la naturaleza divina, el don del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué sucede? Abren las puertas del cenáculo y anuncian con parresía. Dice el griego, el original griego habla de parresía, viendo cómo Juan y Pedro, los apóstoles, Pedro y Juan, viendo cómo hablaban con parresía, con valentía de Cristo muerto y resucitado. Y en su nombre obtenemos el perdón de los pecados, una vida nueva. Esta es la iglesia. Sociedad humana, sí, de hombres y mujeres, sí, es verdad, pero animada por el Espíritu Santo. Como dice San Juan Crisóstomo, el día de la fiesta de Santiago, apóstol, San Juan Crisóstomo decía: mirad qué diferentes son ahora los apóstoles. Antes, cuando seguían a Jesús, iban buscando los primeros puestos. Señor, concede que mis hijos, Pedro y Juan y Santiago, se siente a tu derecha, a tu izquierda en tu reino. Jesús le dirá: ¿no sabéis lo que pedí? ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Sí, podemos. Bueno, no saben muy bien lo que dicen, pero bueno, lo dicen. Entonces vemos aquí una iglesia que sigue a Cristo imperfecta. Qué imperfectos eran los apóstoles, como tú y como yo, somos imperfectos. Pero, dice San Juan Crisóstomo, fíjate qué distinto después de Pentecostés. Cuando reciben el Espíritu Santo, ahora ya reina en ellos la comunión. Han dejado las ambiciones personales y ahora sirven al otro. La comunión. Esta es la iglesia. Bien, y continúa. También dice el Papa San Pablo VI que también Santo Tomás de Aquino recurre al concepto comunión hablando del significado actual de la Eucaristía, que nos pone en comunión con Cristo. O sea, hay una relación entre la Eucaristía y la Iglesia. Porque la Eucaristía, ¿qué es? Y se harán los dos una sola carne. Cristo el esposo, la Iglesia la esposa. Tomen y comen, este es mi cuerpo, cuerpo de Cristo. Y tú dices, amén. Comiéndolo, cuerpo y la sangre de Cristo, te haces uno con Él. Pues bien, esta es la Iglesia. La Iglesia es también Eucaristía. Cristo se hace uno con la Iglesia a través de su Espíritu Santo. Yo en ellos, dice Cristo, y tú en mí, Padre, para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, Cristo por su Espíritu se hace uno con la Iglesia. De forma que podemos decir con San Pablo, vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, hay una relación, dice Santo Tomás de Aquino, entre esta comunión de los miembros de la Iglesia con la Eucaristía, estar en comunión con Cristo. Hay una relación.
Pero esta relación, continúa San Pablo VI, cuanto más uno es católico, cristiano, y tiende cada vez más al contacto místico con Dios, tanto más es solidario con el verdadero bien del prójimo. ¿En qué se nota que eso que vives no es una alienación, es una experiencia real de comunión con Dios a través del Espíritu Santo? ¿En qué se nota? Dice el Papa San Pablo VI, en que eres solidario con el verdadero bien del prójimo. Quieres el bien del prójimo. Las 7 obras de misericordia, corporales. Dar de comer al hambriento, al sediento, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, sepultar a los muertos. O sea, eres solidario con el hermano. En esto se nota que tienes una verdadera relación con Dios, de comunión con Dios, a través del Espíritu Santo, en que se comparte con el hermano. Mira la iglesia primitiva. Entre ellos no había pobres, porque los que tenían campos y casas las vendían y las ponían a los pies de los apóstoles y se distribuían según las necesidades. ¿Has visto cómo esta comunión con Dios a través del Espíritu Santo que recibieron en el cenáculo luego se traduce en una comunión de bienes? En efecto, María Magdalena, la otra María, Susana y otras muchas, hasta 17, contó la beata Catalina Emmerich en esta experiencia mística que tuvo, porque dice el Evangelio que estas santas mujeres seguían a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, estuvieron al pie de la cruz con María su madre, María Magdalena, la otra María, Susana, etc. Y dice el Evangelio, y otras muchas, no dice pocas, muchas, que les servían con sus bienes. Los bienes que tenían María Magdalena, Susana, la mujer de Cus, etc., ponían sus bienes a disposición de Jesús. La bolsa la llevaba Judas, que luego resultó ser ladrón, robaba lo que se ponía dentro y luego acabó ahorcándose. Entonces, esta iglesia está en comunión con Dios porque reciben de Dios el Espíritu Santo, pero luego se traduce también en la comunión de bienes. Hay una comunión de bienes. Los apóstoles participan de los bienes materiales que le dan las santas mujeres, gente con dinero y tal, y habían puesto sus bienes a disposición de Jesús y de los apóstoles. Y también las santas mujeres participan de los bienes espirituales que le da Cristo y la primitiva comunidad. Una comunión. Esa es la iglesia. Entonces, se visibiliza, se ve en tu parroquia, tú ves esa comunión. Pues hay que pedirlo al Señor. Si no lo ves, habla con tu párroco, pedir al Señor, Señor, como hacía San Antonio de Padua, San Antonio, padre del desierto, tenía 20 años, joven, había quedado huérfano de padre, había heredado muchas tierras y casas, y iba pensando, yendo a la iglesia iba pensando, qué bonito sería vivir como vivían los apóstoles, la iglesia primitiva, la comunión de bienes, escuchando juntos la palabra de Dios, la Eucaristía, la fracción del pan. Qué bello sería. Hay un deseo, un anhelo, y Dios le dio cumplido este anhelo. Escuchó la palabra del Evangelio, estando en misa. Si quieres ser perfecto, anda y vende tus bienes, dáselo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Y San Antonio salió de la iglesia, comenzó a vender todo, casas, campos que había heredado a sus padres, y empezó a repartir a todos los pobres.
y se guardó un poco, pensando en el futuro, en el día de mañana, pensando en el día de mañana, qué será del futuro, preocupado. Y entró a la iglesia otra vez y lo poco que había guardado para su hermana y para él, decía el Evangelio, no os preocupéis del futuro, del mañana, qué comeremos, qué beberemos, mirad las aves del cielo. Entonces salió otra vez de la iglesia y lo poco que había guardado se lo dio a los pobres y se quedó sin nada. Y se fue al desierto a buscar a Dios, a buscar otros monjes que le instruyeran en el camino de Dios. Qué maravilla, ¿no? Entonces, se pregunta San Pablo VI, ¿cómo se ha formado la Iglesia? Pues se ha formado históricamente a través de la comunidad fundada por los apóstoles y sus colaboradores. Así se forma la Iglesia, por transmisión. Por eso la Iglesia se llama apostólica. Creemos en la Iglesia que es una santa católica apostólica. ¿Qué quiere decir apostólica? Porque viene transmitida por los apóstoles a los obispos. Los obispos es como una carrera llevando la antorcha olímpica, van corriendo un corredor, hace 10 kilómetros, y luego le pasa la antorcha del fuego a otro, y así hasta llegar a destino. Así la Iglesia, hasta llegar a nuestro destino, que es la parusía, cuando Cristo vendrá en el cielo glorioso, como Rey universal, con sus santos y sus ángeles, a juzgar a vivos y muertos. Mientras tanto llega ese momento, nosotros tenemos el deber de transmitir la fe, la transmisión de la fe. ¿A quién? A todo el mundo. Por eso la Iglesia es católica. No solamente es apostólica, que se transmite la fe, es también apostólica y católica, o sea, es universal. Hay que transmitir la fe a todos, a jóvenes y viejos, a ricos y pobres, a todos. En África y en América y en Oceanía y en Asia, Europa, el mundo entero. Vayan a todas las naciones y anuncien el Evangelio. Y así se va formando la Iglesia. Por la fe. Dice San Pablo, Dios ha querido salvar a los creyentes a través de la necedad de la predicación. Pero, ¿cómo habrá predicadores si no son enviados? Hace falta el envío. La Iglesia envía siempre misioneros, catequistas, sacerdotes, en las parroquias, al mundo entero. El envío. Somos enviados por la Iglesia y para anunciar al mundo entero la buena noticia. Continúa San Pablo VI diciendo, las comunidades espontáneas, en el sentido estricto de la palabra, no están en la línea originaria de la Iglesia. Atento a esto, hermanos. Tenemos que llevar cuidado, ¿eh? Comunidades espontáneas. Puede haber una comunidad de vecinos, una asociación de vecinos, una cooperativa de transportistas, unos hombres con unas ideas políticas. Todas estas asociaciones son cosas, pero eso no es la Iglesia. Atento, hermano. La Iglesia no nace espontáneamente, como un hongo en el campo. Nacen hongos, setas, las setas, los hongos, las cosas que nacen espontáneamente en los campos y que se recogen. No, la Iglesia no nace así, espontáneamente. ¿Por qué? Porque si tú vas por la calle y ves a un niño, tú no dices, uy, ese niño ha nacido espontáneamente de la tierra, ha salido de la tierra, se abrió un agujero en la tierra y salió así espontáneo. No, ese niño que tú ves corriendo tiene un papá y una mamá que lo han engendrado. Así la Iglesia
Dice San Cipriano, nadie puede llamar a Dios Padre si no llama a la Iglesia Madre. Entonces, así como tenemos un nacimiento natural de nuestro padre y nuestra madre, y que nuestra madre nos amamantó, nos cuidó, papá trabajó para nosotros, el trabajo, etcétera, la familia. También hay un nacimiento espiritual en otra familia, la Iglesia, familia de Dios, donde hay un padre que es Dios, donde hay una madre que es la Iglesia que te va gestando a través de los sacramentos, a través de la predicación, a través de exorcismos, a través de oraciones, poco a poco va gestando un hombre nuevo. Así hablaba San Pablo, ¿no? A los efesios, a los gálatas, hijos, a los colosenses, por los que sufro dolores de parto, hasta haber formado a Cristo en vosotros. San Pablo como una madre que va gestando a través de la predicación. Dice San Pablo, la fe viene de la predicación. Dios ha querido salvar a los hombres a través de la necedad de la predicación. Así nace la Iglesia, de la predicación. Pedro predicó a la salida del cenáculo, en lo que se llama hoy el Parque de las Naciones. Allí acudieron judíos y hombres de todas las naciones que habían ido a la fiesta a Jerusalén. Al oír el ruido impetuoso, ese trueno tan espantoso, una ráfaga de viento, unos signos en Pentecostés, un ruido impetuoso que venía del cielo, una ráfaga de viento, unas llamaradas de fuego que se posaron sobre los apóstoles, quedaron llenos del Espíritu Santo y abrieron las puertas del cenáculo. Y la gente acudió. Israelitas, dice San Pedro, escuchen, escuchad, porque la fe viene de la escucha. Es necesario escuchar la palabra de Dios. No basta con que digamos misas y hagamos bautizos. En las parroquias hace falta el anuncio del Evangelio. Claro, tú dirás, pero también la homilía. Bueno, la homilía es una cosa, pero la catequesis es otra. El anuncio del Evangelio, la palabra de Dios. Y así nace la Iglesia. Escucharon el primer querigma de la historia. Querigma es una palabra griega que significa querigma, es distinto de carisma. Carisma son dones que Dios da a la comunidad cristiana. El querigma viene de querix, heraldo. Los heraldos en los pueblos se ponían en la plaza del pueblo y hacían un mando. Tocaban la trompeta y acudía la gente. Por orden del señor alcalde se anuncia que el próximo jueves vendrá el veterinario y hará vacunar a todos los perros del pueblo para evitar que haya la rabia, no sé qué. Por ejemplo, ¿no? Es un bando, que quiere va y que no quiere no va. Entonces, los apóstoles son heraldos, son querix, querismáticos, anuncian una noticia. Pues, habrá quien la crea, habrá quien no. ¿Qué noticia? A este Jesús que habéis crucificado, que habéis pedido a Pilato que lo hiciera morir y habéis soltado a Barrabás, a este Jesús Dios lo ha resucitado. Nosotros somos testigos. Y ha derramado esto que veis y oís, el Espíritu Santo. De manera que estos que veis no están borrachos. Porque la gente pensaba que eran ebrios, estaban borrachos. No, no. Es la hora tercia del día, eran las 9 de la mañana. Sino que es que se cumple la profecía de Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, San Pedro enlaza con todo el Antiguo Testamento, con todas las promesas del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es la promesa. El Nuevo Testamento es el cumplimiento. Ha llegado la promesa en Jesucristo, Jesús de Nazaret. Entonces dijeron con el corazón compungido, para que haya iglesia, tiene que haber anuncio de Cristo muerto y resucitado. Y segundo, tiene que haber compunción, dolor de corazón. Me duele que por mis pecados Cristo ha muerto en la cruz. Si no hay compunción, si no hay dolor de corazón, no hay bautismo.
No hay tampoco el segundo bautismo, que es el sacramento de la penitencia. Los padres de la Iglesia han visto la penitencia, sacramento de la penitencia o de la reconciliación. Nosotros lo conocemos por el de la confesión de los pecados. Lo han visto los padres de la Iglesia como un segundo bautismo. Entonces, para que haya bautismo, hace falta apóstoles, enviados, anuncio de Cristo muerto y resucitado. Querigma significa el primerísimo anuncio de Cristo muerto y resucitado. Y la acogida. Si no hay compunción, si no hay dolor de corazón, si no se pone en manos de la Iglesia, no hay Iglesia. ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles. ¿Qué tenemos que hacer? Convertíos, haceos bautizar, recibiréis el Espíritu Santo. Pues la promesa es para ustedes. Así nace la Iglesia. Se hicieron bautizar unas 3.000 personas y se formó la Iglesia, la primitiva comunidad cristiana. Los sacramentos son para formar la comunidad. Los sacramentos no es como ahora la gente cree, que los niños se bautizan, hacen la primera comunión, hacen la confirmación y se van casi todos de la iglesia. Se van. Esa no es la tradición de la Iglesia. La tradición genuina, que es el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles, nos dicen que el anuncio de Jesucristo, la fe en este anuncio de Cristo muerto y resucitado, te lleva a la conversión y al bautismo para recibir el Espíritu Santo y formar la Iglesia, porque a partir de ese momento no se van de la Iglesia, al contrario, forman la Iglesia. Y eran asiduos, constantes, asiduos a la escucha de la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles, que predicaban la palabra de Dios, los apóstoles. Eran asiduos a la fracción del pan, o sea, a la Eucaristía. Eran asiduos a las oraciones, todas las oraciones de la Iglesia, la oración, la liturgia de las horas, laudes, vísperas, etcétera, y también la oración personal, la oración del corazón, lo que llama la Iglesia las jaculatorias, para mantener el fervor. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, todo el día. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Dice San Pablo, oren sin cesar, continuamente hay que orar. Estás debajo de la ducha, estás cocinando el arroz, estás lavando la ropa, estás caminando por la calle, donde estés. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y lo repite 1, 10, 1000 veces, todo el día. Orar sin cesar, dice San Pablo. Y Jesús puso una parábola a sus apóstoles para inculcarles que había que orar siempre, siempre, sin desfallecer. Siempre había que orar, continuamente, orando. Entonces, vemos, como dice el Papa San Pablo VI, el Papa, que la Iglesia no está formada de comunidades espontáneas, en el sentido estricto de la palabra. Comunidades que han surgido así, por ellas mismas. No, hace falta alguien enviado. Yo os envío, vayan al mundo entero. Cristo envía a los apóstoles. Los apóstoles pasan la fe a obispos, a toda la Iglesia. O sea, es por transmisión. Creemos en la Iglesia que es una, santa, católica, apostólica. Se transmite. La Iglesia no puede ser comunidades espontáneas que han nacido por ahí, porque se han juntado unas 20 personas y dicen, nosotros somos la Iglesia y queremos amarnos y queremos ayudarnos, somos la Iglesia. ¿Y cómo? Eso es la Iglesia. Una comunidad espontánea que nace por ahí, que nunca ha oído hablar de Cristo. No, eso es una asociación de vecinos, una ONG, como dice el Papa Francisco, las ONG se dedican a hacer pozos en África, que no hay agua, pues entonces ponen maquinaria para hacer pozos. Bueno, está muy bien, ¿no? Que haya ONGs, que haya asociación de vecinos, está bien. O hay un partido político, está bien. Son cosas humanas, pero eso no es la Iglesia. La Iglesia viene del cielo, de arriba. Si no viene el Espíritu Santo al cenáculo, a los apóstoles, allí no hay Iglesia. Hay un puñado de hombres que han negado a Cristo y están muertos de miedo.
y esa no es la iglesia. Sí, es el origen de la iglesia, pero viene del cielo. El don del Espíritu Santo los transforma, los hace hombres nuevos. ¿Y cómo recibiré yo hoy el mismo Espíritu que recibieron los apóstoles en el siglo I? ¿Cómo? Pues lo dice San Pablo a los Gálatas. Habéis recibido el Espíritu Santo porque observáis la ley o porque habéis creído la predicación. Atentos, El Espíritu Santo, el mismo Espíritu que recibieron en el cenáculo los apóstoles, no lo recibes tú hoy porque observas la ley, sino porque crees esta predicación, que Cristo ha muerto por ti y te ama. Dios te ama como tú eres. Cristo da su sangre por ti para que empieces una vida nueva. Así nace la iglesia. No por cumplir la ley, no porque tú seas muy ordenado, muy honesto, muy puntual, muchos valores humanos. La iglesia no la forma un conjunto de valores humanos. No, señor. La iglesia es el peor asesino, el peor ladrón de la tierra, el peor mafioso, el peor criminal, o esa mujer que se ha hecho 17 abortos porque ha ejercido la prostitución y siempre quedaba embarazada de los hombres y quería seguir prostituyéndose. Entonces le molestaban los niños en la barriga y los mataba, abortaba. Pues el peor criminal, el peor asesino de la tierra, si escucha hoy en la iglesia, en tu parroquia, en la radio La Voz de María, escucha hoy esta predicación: Cristo ha muerto por ti, ha pagado tu deuda con su sangre en la cruz. Dios te ama. Conviértete, cree esta noticia. Podrás empezar una vida nueva. Hasta el peor ladrón y miserable de la tierra puede empezar hoy una vida nueva. Así se forma la iglesia. Por la predicación. Pero ¿cómo predicarán? Dice San Pablo a los romanos, si no hay enviados. Tiene que haber enviados. ¿Cómo invocarán al Señor si no han creído? ¿Y cómo creerán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay enviados? Hace San Pablo este razonamiento teológico, lógico. Y dice San Pablo VI, ya para acabar, dice San Pablo VI, las primeras comunidades cristianas nacen de la palabra de Dios. Es lo que estamos hablando, ¿no? Del ministerio ejercido por los apóstoles y los obispos, los sacerdotes, los catequistas, etc. De la guía de personas enviadas y calificadas. ¿Qué tenemos que hacer? Dice la gente de Jerusalén. Entonces San Pedro les va guiando. Mira, reuniros en tal sitio para escuchar la palabra de Dios, para la Eucaristía, la fracción del pan, en la comunión de bienes. O sea, les va guiando. Dice San Pablo VI que la iglesia, las comunidades cristianas nacen de la palabra de Dios, del ministerio de apóstoles concretos, obispos, catequistas, etc. De la guía de personas que te van guiando. Haz esto, haz lo otro. Enviadas y calificadas. El apóstol, el obispo, el catequista, etcétera, etcétera. Pues bien, hermanos, hasta aquí hemos llegado. Decirles, hermanos, que amemos a la iglesia, nuestra madre. La iglesia, el edificio divino, es nuestra madre. ¿Cómo no amar a la iglesia? Me ha traído todo, todo. Me ha traído a Cristo, yo no lo conocía. Me ha traído los sacramentos que Cristo le dejó en depósito. Me ha enseñado a orar. Me ha enseñado el sentido de la palabra de Dios, de la Biblia, que yo no la entendía. Nada más que en la Biblia nada más que había guerras y conflictos y no sé qué, y adulterio y no sé cuántas cosas. Y la Biblia, la Madre Iglesia me está dando a saborear la palabra de Dios. Nuestra Madre, la Iglesia. El edificio divino. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Estará con la Iglesia hasta siempre. Todos los imperios caen. El imperio español cayó. El imperio romano cayó. El imperio incaico cayó. Todos los imperios caen y caerán. Hay uno que no caerá. Este edificio divino, la Iglesia. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por muchas persecuciones, mártires que hubo, por muchos pecados, de apostasías, de pedofilia, de lo que sea.
mucha cizaña, sí, pero hay trigo bueno, que Cristo cultiva. Y Él al final de los tiempos separará el trigo para el granero del cielo, y la cizaña la quemará con fuego que no se apaga. Esta es la iglesia. Arrancamos la cizaña. Tranquilo, déjala, que crezcan juntos. En su momento meteré la hoz, la cizaña para el fuego, fuego eterno, y el trigo para mi granero, el granero del cielo. Hermanos, estamos llamados al cielo. Dejemos la cizaña, dejemos el pecado y volvamos a Dios. Pues hasta el próximo día, próximo miércoles, a esta hora, creo que es a las 8 de la noche, Dios mediante.